Bien, el tema, lo decía mi hermano Rodolfo, se llama la revelación. Hermano, es un tema, miren, son temas de apologética, hermanos, pero nosotros como católicos tenemos que ver y denunciar cosas que no están bien. Les voy a poner el caso. Yo soy somos de la Renovación Carismática y servidores que estamos activos, pero hay cosas que tenemos que denunciarlas. Y yo quiero que usted, como servidor, si es servidor o servidora, hermano, tome una libreta o un lápiz, anote, como decía Rodolfo, para que se dé cuenta que nosotros no estamos inventando. Entonces, aquí vamos a tocar citas bíblicas directamente de este tema, de la revelaciones. De las revelaciones, hermano. Vamos a ver en cuántas mentiras han caído muchísimas personas. Entonces, hermano Rodolfo, ayúdeme con... Solo, hermanos, para iniciar un poquito, hermano, revelaciones, pues es un tema muy bonito, la verdad. Y ustedes muchos han escuchado hablar de mucha gente que dice, Dios me reveló, Dios me reveló. Hermanos, existen dos tipos de revelaciones. Existen muchas revelaciones, pero existen dos tipos de revelaciones, que es la revelación pública y la revelación privada. La revelación pública es esto, hermanos, es la Biblia. Y solo para narrarles un poco, hermanos, la iglesia, bueno, vienen tantos profetas en el transcurso de los años, todos los tiempos atrás, pero hermanos, viniendo en el orden de antes a hoy, cada profeta sabía menos que el que lo iba sustituyendo. Es decir, se viene acercando el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo, está Abraham. Después de Abraham queda Jacob como líder, como jefe. Jacob sabía un poquito más que Abraham. Abraham sigue a Isaac. Isaac sabía un poco más que Abraham de Dios. Jacob un poco más que Isaac. Después vienen otros, Moisés ya sabía más que los anteriores, ya había conocido más. Después viene Elías, ya había más, Isaías, hasta llegar a la plenitud de los tiempos es cuando vino Cristo, como dice Gálatas 4:5, y llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Todas las revelaciones que se dieron en el Antiguo Testamento, hermanos, se vienen a sintetizar en Cristo. Cristo es la revelación de nosotros. Todo lo que habló Cristo, no todo lo que habló Cristo, pero sus prédicas, la enseñanza que Él nos dio está sintetizada en la Biblia y en especial en los 4 evangelios. Allí llegamos a la plenitud, hermano, de las revelaciones. Cristo es la revelación. Por eso dice Juan 1, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Cristo es la revelación por excelencia, hermano. Aquí tenemos revelado todo. Y, hermano, ¿cómo nosotros podemos decir Dios me reveló? Hermano, créanme que eso nosotros no lo debemos de decir, porque es muy peligroso, y eso es lo que vamos a ir ahorita viendo. Me dijo hermano Mario que le lea. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 2, Rodolfo. Ahorita. Si lo tiene, no lo tiene. Sí. El tema dice, ahí está, hermano Rodolfo, en la pantalla. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Qué bonito, hermano Rodolfo, nos habla Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Viene
el apóstol Juan y nos advierte: queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. La cuestión es, tantos falsos profetas, bueno, en el tiempo actual. Miren, vuelvo y recalco lo que les decía en el comienzo. Hay un problema en nuestro movimiento, y realmente sí no estoy de acuerdo, y es necesario pues, que lo hable. Ya lo he hablado con muchos servidores, pero hay cosas que no tienen que no tienen que suceder. Hay una canción que se llama El Rey. Hermano, está filtrada esta canción en los retiros de la vida en el Espíritu, en nuestro movimiento de renovación carismática. Pues yo como músico, me dicen los que están dirigiendo el tema, el señorío de Jesús: Mario, toca, vamos a cantar. Hermano, se me hace un nudo. Hay cosas que uno las hace como por obligación, Rodolfo, aunque no le gusten. Hermano, no es posible que a alguien vino un pensamiento, y esto está bueno, y esto lo voy a infiltrar por el mensaje que tiene la canción. No, hermano, no nos engañemos y no caigamos en esos errores como aquellos que profetizaban y decían: el año 1970 viene el fin del mundo, que en 1980, que en el 2000 viene el fin del mundo. Mentiras, hermanos, mentira. ¿Quién les reveló eso? El diablo. No podemos estar nosotros, digamos, con esas cosas. Tenemos que ver. Por eso la Iglesia Católica, fíjense que en la Iglesia Católica hay profetas, y cuando hay una profecía, vienen donde el Papa, viene la profecía y lo estudian. No lo estudian de un día para otro, Rodolfo. Hay un tiempo. Pasan cientos de años para dar a conocer que sí fue una revelación, sí fue o no fue. Pero hay un tiempo corto de 40 años. Imagine cómo usted o cómo yo voy a decir: hermano, Dios me dice esto. Y en nuestro movimiento hay un montón de errores, hermano. Dios me dijo esto. Tengamos mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Es bien delicado. Es bien delicado. Dice Primera de Juan: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Muchos. Miren, un amigo mío fue a una campaña evangélica cerca de la comunidad donde nosotros vivimos. Le dijo el pastor, entre comillas: si usted no se arrepiente, usted va a morir mañana. Hermano, a aquel hombre le temblaban los pies, pero dice que él no aceptó. Ahí está vivito y coleando. Mientras que a las personas que les dijo, los engañó toditos, ahí andan. Los tiene
No, hermano, tengamos cuidado, con Dios no se juega. No. No, entonces tengamos mucho cuidado. Examinemos si viene de Dios o viene de Satanás, mano Rodolfo. Hermanos, el apóstol Juan pues fue el que terminó las escrituras allá con las cartas y con el Apocalipsis. Y durante, hermanos, el tiempo de los apóstoles, recuerden que comenzaron a escribirse los libros de Jesús, los santos evangelios, Santiago, Judas Tadeo y así muchos. Pero con Juan se termina. Después de Juan sí hay otros escritos, pero que no fueron incluidos en la Biblia. Pero con Juan allí se termina con el libro de Revelaciones. Es un libro muy, muy claro y muy bonito. Pero continuamos con el versículo 3. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Hermanos, miren que Juan nos viene hablando, pero muy claro, como lo explicaba el hermano Mario. Queridos míos, no se fíen de cualquier espíritu, de cualquier inspiración. Puede ser que esa inspiración sea una inspiración mentirosa. Puede ser que el enemigo se haya metido entre lo divino para mentir. Hermano, todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. Todo espíritu. Hermano, pero hay que verlo muy, muy a profundidad. Por ejemplo, cuando el mismo Cristo dice, cuando les dice a sus discípulos, a quienes perdonen sus pecados le quedan perdonados, y a quienes no le perdonen le quedan sin perdonar. Hermanos, eso es palabra de Dios, está escrito en los evangelios, en lo más delicado, en lo que Cristo proclamó. Hermanos, desde el momento que yo no creo eso, yo me estoy poniendo por sobre de Dios. Como quien dice, sí, esto lo dice Cristo, esto lo dice Dios, pero yo creo otra cosa. Si se predica otra cosa que no sea esto, hermanos, ¿será inspiración de Dios? Pregunta. Como cuando dice en San Juan 6, Cristo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, y el pan que yo les daré es mi carne y lo daré para la vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, y el que coma de mi carne y beba de mi sangre, vive en mí, yo en él, y yo lo resucitaré el último día. Toman y coman de este pan, porque esto es mi cuerpo. Toman y beban de este cáliz, porque esto es mi sangre. Lo dijo Cristo, hermano. Y por eso dice, en cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, no reconoce lo que él dijo, por eso cuando dice, crea en él y será salvo. Creer, hermano, solo son 4 letras, pero es muy profundo. Creer en Jesús es creerle a él, creerle a Jesús. Dice, en cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, no reconoce lo que él dijo, ese espíritu no es de Dios. Lo está diciendo Juan, palabra del Señor. Es el mismo espíritu del anticristo. Entonces, hermano, cuando supongan que me toca dar la palabra de Dios un día, y yo les voy a decir, hermanos, yo tuve una revelación. Si el hermano Mario me dice a mí, pruébeme esa revelación, ¿y cómo se la voy a probar? Por eso hay que examinar los espíritus si vienen de Dios, es decir, si vienen ¿de dónde? De aquella iglesia que viene desde Cristo. Si viene de
si tiene una sucesión apostólica. Porque hermano, yo para agarrar fama o para que la gente me escuche, yo les puedo decir, el Señor me dijo tal cosa, el Señor me reveló tal cosa. Y puede que no sea de Dios. Puede que no sea de Dios. Hermano Mario. Es que es bien crítico. Miren, este tema, hermanos, es bien complicado. Miren lo que vamos a leer, Mateo capítulo 4, versículo 6. No sé si lo tiene, hermano Rodolfo. Sí. En la pantalla está. Dice: y le dijo, desde el 5 lo vamos a poner: después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. Y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Mano Rodolfo, el diablo se sabe la escritura. Y está predicando con la Biblia aquí. Exactamente. Fíjese, hermano Rodolfo, recalcando lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 2, que nosotros tenemos que darnos cuenta quién está hablando. Fíjense que en un lugar de montañuela, de aquí, siempre del departamento de Comayagua, nosotros anduvimos en una misión y nos contaba el hermano que era coordinador de ese grupo, que había un hermano que se sometió a las cosas de Dios de una manera enorme. Entonces, alguien, le voy a ser honesto, el diablo le filtró en la mente la idea de ponerse muchos días de ayuno y oración. ¿Por qué tantos días de ayuno y oración? Eran 15 días. Porque leyó Mateo capítulo 4, versículo 6. Ahí hay un abismo, Rodolfo, como de 300 metros de altura. Alto. Súper alto. Porque él escuchó esa voz que le dijo: ayuna y tírate. Hermano, aquel hombre se tiró en el abismo. ¿Se imaginan cómo quedó este tipo? Se mató. Como el tipo en Guatemala, aquel pastor que tenía mucha gente. Una iluminación, una voz que le dijo: entierren, que lo entierren, que a los 3 días va a resucitar. Ni corto ni perezoso los seguidores cavaron, hermanos, un agujero y pues lo metieron. A los 3 días me vienen a sacar, voy a estar vivo. No, hermano. Mucha gente escucha voces, hermano. Mucha gente se ha tirado, ve un carro a toda velocidad y escucha una voz: ponte al frente y yo te salvaré. Pero eso es el diablo. Entonces tenemos que darnos cuenta cuando el diablo habla. Aunque hable palabra de Dios, decía Rodolfo. Miren, aunque hable de Jesús, pero si no hace lo que Jesús manda, hermano, es un hombre mentiroso. Si Jesús nos dejó la Eucaristía, nos dejó el bautismo de niño, nos dejó la confesión, pero hay una voz
que me dice, eso es mentira. La Virgen María tuvo más hijos. La Iglesia Católica, la prostituta. Eso no es seguir a Jesús realmente. No, hermano, eso no es. Entonces, tenemos que irnos tras las huellas de Él, lo que Él hizo, lo que Él ordenó. Entonces, cuando nosotros hagamos el mandato de Jesús, ahí cambia la cosa. Pero cuando nosotros ponemos las cosas que Jesús nos dejó en contra, Jesús no miente, Rodolfo. Jesús dejó establecidas las cosas exactas. Y empezamos a decir mentiras y a ganar almas, a que Cristo viene para aumentar más almas, para que caigan más billetes. No, hermano, tengamos mucho cuidado. Si usted, hermano católico, está a punto de irse a otra, ¿cómo se llama? A una sexta, no se vaya, hermano. Se lo pido en el nombre de Jesús, no se vaya. Sigamos en este camino que está la salvación, pero si perseveramos y hacemos lo que Jesús nos ha mandado, eso. Y ahí vamos a escuchar la voz de Jesús, porque aquí, ¿qué nos da a entender? Que hay dos voces. Hay dos voces, la del diablo y la de Jesús. Como dijo aquel canto lindo, hermoso, ¿por cuál camino vas? Es que a veces nosotros aparentamos también ser cristianos, pero somos tibios. No, tampoco. Tenemos que ser calientes, hermano, o frío, pero menos tibio. Y cuando la persona es tibia, vienen queremos emparejarnos y empezamos a decir, es que Dios me habla, Dios me dijo. Miren, cuando el diablo habla, existen dos dioses, el Dios dinero y el Rey de Reyes. Dos hermanos que todo el mundo los admiraba. Dios les regaló el don de lengua y el don de interpretación. Privilegio enorme de esta pareja. Todo el mundo llegaba. Hermano, yo fui testigo de varias veces que fui 100% lo que hablaban, Rodolfo. Hoy no, hermano. Cambiaron al Dios de dioses por el Dios de plata. Hoy solo atienden a gente de buenos vehículos, de buenos carros. Al pobre no se puede, hermano. No se puede. Así no es. Entonces tenemos que saber a quién estamos escuchando. Analicémoslo, hermano. Aquí está todo. Rodolfo, aclaremos, ¿cómo se llama esto? Revelación pública. Esa es la revelación pública. Sigamos, hermano Rodolfo. Y también hay revelaciones privadas, pero ¿quién es el que puede decir si es una revelación? Pues ya lo hablábamos. Hermanos, ¿ustedes han escuchado alguna vez, para católicos y para no católicos, han escuchado alguna vez en la prédica del Papa, en la prédica de los sacerdotes, le han escuchado alguna vez que ellos predican, tuve una revelación? No. O que el Papa o los sacerdotes van a decir, yo profeticé o profetizo. No. Hermanos, porque ellos son los expertos, ellos son los doctores en teología, en psicología, sociología, filosofía, apologética y todos los estudios. Hermanos, debemos de escuchar, hermanos, a quien realmente sabe. No nos fiemos, porque nos dice aquí, en una carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, del 1 en adelante. Primera de Timoteo 4, 1 en adelante dice: el Espíritu nos dice claramente, y cuando nos dice
el Señor por medio de Pablo, que el Espíritu nos dice claramente, es que nos dice claro, es que nos está hablando muy claro. ¿Y qué es lo que nos está diciendo claramente? Que en los últimos tiempos, y ya estamos en los últimos tiempos, algunos, no todos, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores, si son espíritus, para seguir espíritus seductores, engañadores y a doctrinas diabólicas. Hermano, vean, esto es palabra de Dios, sí, es palabra de Dios, y nos dice que en los últimos tiempos, y que ya estamos en los últimos tiempos, algunos apostatarán. Apostatar es sinónimo de renegar de la fe, entregándose a espíritus buenos. No, renegarán de la fe para entregarse a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Es decir, hermanos, toda aquella persona que no sigue la doctrina que viene desde Cristo y forma una doctrina fundamentándola en su pensamiento, fundamentándola en lo que él cree que es una revelación, fundamentándola en lo que él cree que es una visión, cuando muchas veces son solo pensamientos. Hermanos, esta doctrina nos está diciendo aquí que son doctrinas diabólicas, y si son diabólicas, son del diablo. No se puede cambiar la doctrina, hermano. Y de paso, varios me han dicho, pero es que la Biblia no habla de doctrinas. Claro que sí habla de doctrinas, y ya vamos a ver que nos lo dice también Juan en otro texto, que luego lo veremos. Entonces, hermanos, el Espíritu nos está diciendo claramente que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, algunos renegarán de la fe para seguir doctrinas diabólicas, para seguir doctrinas que ellos creen, sin ponerse a pensar, sin profundizar la doctrina que viene desde Cristo, sin cortar hebra, con una sucesión apostólica, con historia y con tradición. Hermanos, ¿por qué algo tan importante? ¿Por qué si nuestro bisabuelo nos enseñó a cultivar y nuestro abuelo cultivaba y nuestro padre también y nosotros también? Hermanos, ¿y por qué nosotros debemos de cambiar en algo tan importante, que es lo más importante que hay, que es lo espiritual? ¿Cómo nosotros vamos a poner en riesgo, hermanos, el camino, la salvación de nosotros y la de nuestra gente con doctrinas que nacieron hace 100 años, hace 200, hace 500? Si hay una doctrina que viene desde Cristo, hermanos, y que está fundamentada 100% en la Biblia. Y por eso estamos aquí nosotros, para mostrarles cada punto de la doctrina, cada tema. Por eso nosotros tocamos un tema cada viernes, para que ustedes puedan verlo. Dice: aparecerán hombres mentirosos con las conciencias marcadas, con la señal de los infames, infamia. Aparecerán hombres mentirosos, aquí lo está diciendo. Hermanos, entonces, ¿por qué nosotros guardamos la fe que viene desde Cristo? Una fe, hermanos, que no se ha cortado, una fe, una doctrina que Cristo la dio. Él de su boca primero y después por varios de sus apóstoles. Entonces, hermanos, mucho ojo con la doctrina, mucho ojo con la inspiración. No es, hermanos, que, es que el Señor me habló. Hermanos, si el Espíritu Santo ni siquiera a María le habló directamente, el Espíritu Santo mandó un mensajero a la Virgen María, y que la Virgen María es la persona más bella que ha habido y que habrá en el mundo como persona. No hay nadie que se pueda igualar a María, ningún santo, hermano.
Y María con qué sencillez ni hablaba. Y nosotros, ¿cómo es posible que nosotros, hermanos, queremos hacerle creer a la gente que Dios nos reveló? No, hermanos, las revelaciones privadas, solo la iglesia católica, la comunidad cristiana, por medio de su jefe universal, es el que puede decir, sí, es una revelación. Si nosotros decimos que es una revelación, hermanos, ojo, estamos mintiendo. ¿Y por qué no Dios nos puede comunicar? Dios nos puede, claro que sí, Dios, podemos tener un encuentro con Dios, pero que ese encuentro, hermanos, sea para con su humildad y sencillez nosotros poder seguir el camino de Dios, poder mostrarles el camino a los hermanos, poder mostrarles su palabra y llevarlos a Dios, sin aquel afán, hermanos, de ganar gloria para nosotros. Cuando yo digo, es que Dios me reveló, yo estoy buscando vanagloria para mí, posiblemente. Yo estoy diciendo, no, yo sí tengo tomado de la mano a Dios. Es muy peligroso, hermanos, es muy fino. Hermanos, la revelación de Dios aquí está, y la plenitud está en Cristo, que vino como hombre y como Dios, ya que las revelaciones que les daba a los antepasados no pudo llegar a la plenitud, tuvo que venir Cristo a revelarnos, y la revelación pública está en la Biblia, hermano Mario. Por mientras voy leyendo aquí, Rodolfo, búsquenme San Juan 6:66. Vamos a leer, hermano Wilmer, no sé si nos puede ayudar en segunda de Juan. Ok, ahí lo tenemos. Juan 6:66. Sí, dice en segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, cuidad de vosotros para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis abundante recompensa. Hermano, aquí nos habla San Juan que nos tenemos que cuidar para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo. Desde el momento que nosotros nos convertimos cristianos católicos, ya pertenecemos a una empresa que el que coordina es el Rey de Reyes, el dueño de esta empresa es Dios. Entonces tenemos que estar orgullosos de pertenecer a esta empresa que es nuestra Iglesia Católica. Pero cuando nosotros renegamos de lo que está establecido en esta empresa, sucede lo que va a leer hermano Rodolfo en San Juan capítulo 6, versículo 66, hermano Rodolfo. Dice, San Juan. Sí. ¿Le ayudo? ¿Lo tiene? A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? ¿Cómo la ve, hermano Rodolfo? Entonces, cuando nos salimos de esta iglesia, hermano, ¿cuántos se han retirado? Millones, hermano, millones que eran católicos ya no son católicos. Hermano, todavía hay tiempo. Y mire lo que dice en el versículo 9 de la segunda carta de San Juan capítulo, léamelo, Rodolfo. Se lo leo todo. 9, dice, léalo todo. tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Sigo. No, Rodolfo, es que yo no puedo
le puedo ser honesto, ni que me den 1,000,000 de pesos, me podría salir de la iglesia católica. Hermano, aquí está la vida eterna. En nuestras manos está, para que podamos disfrutar un día esa herencia que está establecido para todos nosotros, si logramos perseverar hasta el final y convertirlos en verdaderos cristianos católicos. Porque muchos dicen, soy católico, pero ya se imaginan ustedes, quiere decir que no son nada. Hermano, no lo salgamos, sigamos en este camino, pero que cada día nosotros pidámosle a Dios que nos vaya mejorando, que el día de hoy sea mejor que el de ayer. Ir en esa secuencia de la iglesia, pues hasta el día de hoy, cada día, hermano. Miren que en el 2000 habían, solo en la renovación carismática, 100 millones miembros de la renovación carismática en el 2000, hermano. No digamos con todos los movimientos, hay muchos millones, Rodolfo, de católicos. Hermano, no cometamos el error en escuchar revelaciones falsas. Mano Rodolfo. Vamos a leer un poquito más de esto. Dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Ojo, hermanos, mucho ojo. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Es que algunos a mí me dicen, es que la doctrina no importa. Dos textos que vamos mencionando la doctrina. Dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, otra vez doctrina, ¿cuál doctrina? La que viene de Cristo. No lo reciban en sus casas ni le saluden. No se refiere a la persona, se refiere a la doctrina. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Es malo, hermano, es malas obras. Pero vamos a ver, hermanos, miren, vamos a ponerle mucho ojo a este texto de Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dije Pablo, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Entonces sí hay otros evangelios. Evangelio es palabra de Dios. Pablo está sorprendido. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó. Pablo está diciendo que le está sorprendido que ustedes abandonen a Cristo y se pasen a otro evangelio. Y ya les voy a poner un ejemplo. Pero no hay otro. Es decir, si no hay otro, solo hay uno. Y ustedes evalúen cuál será. ¿Cuál viene de Cristo? ¿Cuál tiene más de 2000 años? ¿Cuál es el que tiene un jefe, como dice Juan 10, del 15 en adelante? Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. Tergiversar, es decir, cambiarle. Y desde el momento que alguien tergiversa el evangelio, se está creyendo más que Dios. Esos son los falsos dioses, los falsos mesías. Sí. Tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. ¿Cuánta gente no está confundida, hermanos? ¿Cuánta gente no está confundida? Pero, hermanos, aquí les voy a contar algo. Y perdónenme, de corazón perdónenme, pero es palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, lo que pasó allá hace poco? Cuando el ángel Moroni supuestamente se le apareció a José Smith. A José Smith, el mormón, unas tablas. Se le aparece un ángel. El ángel estaba en el aire y le habló a José Smith. Hermano, ¿qué le dijo? Ustedes pueden leer, o si no, pues no, mejor no lo lean, el libro del Mormón. ¿Qué le dijo? Según él, es una revelación. Funda
otra iglesia. Hermanos, si acá nos está diciendo Pablo que solo hay un evangelio y que está sorprendido porque abandonen el evangelio de Cristo y se pasen a otro evangelio, pero resulta que él cuenta en su libro que le dijo el ángel Moroni que fundara los mormones. Hermanos, Pablo nos viene diciendo algo aquí que José Smith no lo estudió. Dice Pablo, pero aunque nosotros mismos, dice Pablo, apóstol de Cristo, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo, ¿qué se le presentó a José Smith? Supuestamente un ángel del cielo, viniese a evangelizarnos en forma diferente a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Pero él, José Smith, está diciendo que es un ángel. ¿Y cómo lo comprueba que es un ángel de Dios? Hermanos, pero aunque nosotros mismos, dice Pablo, o un ángel del cielo, es decir, un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en forma diferente a como lo hemos hecho nosotros, yo le digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Anatema significa maldito. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerdan cómo se presenta el diablo. Se presenta como un ángel de luz. Hermanos, y perdónenme, pero aquí se presentó como un ángel de luz para dividir, hermanos. ¿Será de Dios? ¿Será de Dios? El Señor quiere que nosotros estemos unidos. No quiere que nos dividamos. ¿Será de Dios la división? ¿Será que es de Dios cuando alguien dice, tuve una revelación que fundara otra iglesia, otra congregación? Hermanos, analícenlo con las escrituras. ¿Con quién tratamos de conciliar? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Con quién yo quiero estar bien? ¿Con los hombres o con Dios? Hermanos, perdónenme, pero pregúnteme si me importa que los hombres digan, ese está loco. No, hermano, yo quiero conciliar con Dios. ¿Con quién tratamos de conciliar? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Pregunta. Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor y como católicos, hermanos, nosotros tenemos que proclamarles la palabra, que esta es la iglesia del Señor, que es la que Él fundó, que es la que Él edificó, es el cuerpo de Cristo. Hermano, y si es el cuerpo de Cristo, está unida a Cristo y es la iglesia peregrina ahorita, estamos peregrinando, la iglesia purgante que será purificada y la iglesia triunfante, como lo dice Mateo 16, 19, yo estaré con ustedes hasta el fin de la historia. Esa es la iglesia de Cristo, hermano. ¿Por qué nosotros buscar otro camino? Si aquí más bien lo que debemos de hacer es profundizar. Vean, sistemas doctrinales, herejías, hermanos, jehovismo, calvinismo, mormonismo, adventismo. Hermanos, ¿y por qué tantas? Si Cristo solo fundó una, Mateo 16, 18, Pedro, eres piedra y sobre esta piedra edificó mi iglesia. Y lo decimos por amor. No lo decimos, hermanos, por molestarles, lo decimos por amor. Claro, hermano Rodolfo, incluso aquí cerca, vecino, hay dos hermanos que tienen dos iglesias casi pegados, Rodolfo, en la misma comunidad. ¡Qué injusticia! Entonces, no es posible. Hermano Rodolfo, no sé cómo estamos con el tiempo. ¿Podemos leer otra? Ajá, sí. Bueno, es que tenemos demasiadas, Rodolfo. Tenemos Hechos, hermano Wilmer, Hechos 20, 28. Ayúdeme, hermano Rodolfo. Dice: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos
o sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Rodolfo, entonces, ¿a qué nos envía Hechos de los Apóstoles? ¿A que cuidemos? La iglesia del Señor. ¿Y a quién? Al coordinador, al obispo. Al obispo, ¿dónde están los obispos? Los presbíteros. Tenemos que cuidarlo, Rodolfo. No es posible. Incluso en amigos. Hay gente, Rodolfo, católico, que he escuchado chistes negros de los obispos. No es justo. Tenemos que cuidarlo, ver, ayudar. Ellos son los verdaderos apóstoles, los obispos, hermano. Exactamente, hermano Rodolfo. Tenemos que cuidar, apoyarlos a ellos. ¿Cuántas veces usted ha ido o hemos ido donde el obispo en ayuda, en alimentación? Pocos. Tenemos que cuidarlos a ellos. Estar pendiente si están enfermos. Poderles ayudar económicamente. Ellos tienen un trabajo enorme. Mire lo que dice Hebreo 1, Rodolfo, ayúdeme. Así, Hebreos 1:1 dice: muchas veces y de muchos modos habló Dios. Aquí, hermano, nos está diciendo Hebreo, este escritor, que las revelaciones ya cesaron. Hermanos, que con Cristo se vino a revelar todo y que llegó allí la plenitud de la revelación. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres, a nuestros antepasados, por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria, Él es el todo, hermano, de Dios y la impronta de su ser, Él cuya palabra poderosa mantiene el universo. También es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos y a la derecha de Dios de majestad. Entonces, hermanos, Dios habló por medio de los antepasados, pero hoy nos vino a hablar por medio de Cristo, y aquí está la Biblia, que es la revelación pública de Cristo. Judas 1:3, queridos, tenía yo mucho empeño en escribirlos acerca de nuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Qué lindo. Así es, hermanos, y solo quiero mencionarles una más, Juan 16:13. Juan 16:13 dice: y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, lo guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Revelárselo, de revelaciones. Él tomará de lo mío para revelárselos a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Aquí está la revelación pública de Dios, hermanos. Así, hermanos, que con esto queríamos nosotros mostrarles que es muy delicado, hermanos, con todo el amor del mundo, es muy delicado hablar de Dios me reveló, Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios me habló. Es muy delicado, hermanos. Predicamos la palabra de Dios que aquí está, revelada. Hermanos, se nos fue el tiempo. Sí, saludos. Bueno, primeramente, antes de dar los saludos, le agradecemos a Manuel, a su esposa, a Gisela Felicia, a Perfecta, a Ramón Euseda, a mi tío, a mi hermana Norma. Gracias por su patrocinio, hermano. Y gracias a los patrocinadores que tenemos, familia.